pensamos que le regalamos un móvil a un niño o a una niña de 12 años y en realidad no le estamos regalando un móvil, le estamos regalando el niño y su infancia al móvil. Porque si con la tecnología voy a hacer algo que puedo hacer con una tiza o que puedo hacer con una experiencia práctica saliendo al entorno, pues mejor lo analógico que lo digital. Hay muchas herramientas tecnológicas que son maravillosas, pero yo tengo claro que la innovación no está en la tecnología, está en la manera de mirar a nuestros alumnos día a día. ¿Qué error más habitual cometemos los papás? La primera que tengo muy clara es que no les daría un móvil con acceso a internet y a redes sociales hasta el móvil. Yo creo que en un mundo que está en digitalización constante hace falta una humanización mayor. Tenemos que aprender a humanizar de cierta manera la tecnología. La asignatura de la que más aprenden los niños y las niñas no se llama lengua, matemáticas, inglés, se llama... Yo veo internet pues como un mar enorme donde es un mar maravilloso además, donde hay peces de colores, sirenas, delfines, corales, etcétera, pero donde también hay piratas, tiburones, pederastia, pornografía, sexting, grooming, ciberbullying. ¿Qué tipo de mirada o de actitud o de gesto en un niño a ti te haría saltar las alarmas? Yo creo que cuanto menos habla un niño, más hay que escucharlo. Las mejores pautas para innovar, para educar, están en los ojos de nuestros niños y niñas. Y las cosas realmente importantes de la vida han de hacerse mirando a los ojos. Muchas veces la burocracia, las prisas, nos llevan hacia otro lado, porque sabemos todos que por lo menos en España no existen leyes educativas, existen venganzas electorales. Bueno, Manu, bienvenido a Educación en Crudo. Un placer, Antonio. Qué bien, aquí. Muchas gracias. Nada, es un espacio concebido de una forma muy sencilla. Es una conversación tranquila, informal, acerca de un tema que creo que nos apasiona a los dos, que es la educación. Y decimos que es un espacio en el que damos respuestas sencillas a cuestiones, a preguntas no tan sencillas, sino más bien difíciles. Así que esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Estupendo. Manu, para presentarte un poco, tú eres un educador, un maestro de vocación y lo llevas verdaderamente grabado en el corazón. Tú te presentas a ti mismo como un maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. ¿Para ti qué significa esto? Bueno, pues me gusta definirme así, es una frase que no es mía, robé del tío de mi mujer, Yvon Lemaitre, un poeta francés, premio Goncourt, que decía que él veía a los niños así. Y yo realmente creo que para ser educador, padre, madre o profesor, tienes que estar con los pies en la tierra para conocer realmente su realidad, pero no coartar sus sueños, allí donde pueden llegar. Entonces sí que es importante combinar esa tierra con esas estrellas que cada uno puede alcanzar. Ajá, qué bonito. Estupendo. Pues nada, podemos entrar en harina. Vamos a ello. Una de esas cuestiones que a mí me parecen difíciles, porque está llena de retos, es la irrupción que hemos tenido ya desde hace muchos años de la tecnología en el mundo educativo. Digo desde hace muchos años porque yo hace ya 30 años, cuando empecé mi carrera como docente, ya usábamos tecnología, pero yo, por ejemplo, no usaba PPT. Básicamente usaba los vídeos, a veces poner una película, un fragmento de vídeo para comentar. Ahora la cosa ha cambiado mucho. Hay muchas más herramientas que se pueden usar, que un docente, por ejemplo, puede utilizar. Tú dices que es un tren, la tecnología, que nos puede llevar a cualquier sitio. O sea, a ese tren hay que subirse, la verdad, sin miedo. Pero dices una cosa que me parece que es muy, muy gráfica. Una de esas ideas así que tú a veces expresas y que son muy luminosas. Dices, ese tren tiene que ir sobre unas vías que son la pedagogía. Entonces, sobre esto es lo que quería yo ahora empezar a hablar contigo. Por ejemplo, de una forma muy concreta, ¿qué 3 preguntas se tiene que hacer un docente antes de aplicar cualquier aplicación, cualquier adelanto tecnológico con un interés, pues eso, pedagógico en el aula? Sí, yo creo que la tecnología siempre tiene que estar al servicio del aprendizaje, nunca al revés. Y respecto a esas 3 preguntas, yo lo tengo claro. La primera, ¿realmente genera aprendizaje? La tecnología en educación o en un hogar tiene que servir para aprender, no para distraer. La segunda pregunta que me haría es, ¿esa tecnología la está utilizando mis alumnos o mis hijos o la tecnología las está utilizando a ellos? Porque muchas veces les regalamos un móvil, pensamos que les regalamos un móvil a un niño o a una niña de 12 años y en realidad no le estamos regalando un móvil, le estamos regalando el niño y su infancia al móvil. Y eso es grave y tenemos que reflexionarlo. Y la tercera pregunta es si me permite hacer algo que no podría hacer de otra manera.
Porque si con la tecnología voy a hacer algo que puedo hacer con una tiza o que puedo hacer con una experiencia práctica saliendo al entorno, pues mejor lo analógico que lo digital. Entonces esas tres preguntas yo considero que son fundamentales. Relativo a la primera, ¿cómo mides el impacto que tiene el uso de una herramienta tecnológica en el aprendizaje? ¿Simplemente pues, por los resultados académicos o tienes alguna otra forma de verlo? Bueno, hay diferentes formas, sobre todo si cuando avanzan los días, pasan las semanas, ves que realmente lo que les ha aportado la tecnología ha enriquecido el proceso de enseñanza y aprendizaje, realmente lo aplican en su día a día. Hay muchas herramientas tecnológicas que son maravillosas, pero yo tengo claro que la innovación no está en la tecnología, está en la manera de mirar a nuestros alumnos día a día. Eso creo que es fundamental. Pero sirve para enriquecer el proceso, sirve para que los aprendizajes puedan ser más visuales, más significativos, y eso sí que lo tenemos que aprovechar, pero siempre utilizando la tecnología con propósito, si no, de lo contrario es un despropósito y se convierte simplemente en fuegos artificiales, que sirven para adornar, para maquillar, pero en el fondo todo sigue igual. ¿Podrías decirme el ejemplo de una TIC, de una aplicación concreta, de una tecnología que mejoró el aprendizaje de tus alumnos pues, en un tiempo muy concreto, en un mes, por ejemplo? Sí, pues mira, yo he utilizado muchas para mejorar la ortografía de mis alumnos de quinto de educación primaria. Hicimos una experiencia donde ellos localizan, tienen que utilizar el móvil para sacar fotos de faltas de ortografía que ven en su entorno, donde estén, en su propia ciudad, donde viajen. Esas faltas se suben a un tablero de Padlet y las corrigen. Simplemente ponen la foto, dicen dónde está la falta y la corrigen. Y esa falta va localizada luego en Google Maps, en un mapa. Y luego solicitan con un correo, con un mensaje al alcalde, a las universidades, la corrección de esas faltas, diciendo, oye, tenemos que cambiar en León, en Facultad de Educación pone educación sin tilde en la O. Y hacen, pues bueno, generan mucho aprendizaje, ven la ortografía de otra manera y todo gracias a la tecnología. O hago un proyecto que se llama Poeflis, similar a Netflix, pero hacemos un tablero también digital donde los alumnos hablan de cada poeta, investigan sobre él, locutan su vida, recitan una poesía y luego eso nos permite conectar también con los poetas, tener videollamadas con ellos. Es maravillosa, utilizada de la manera adecuada. Qué bueno. Se me ocurre una cosa muy concreta también. ¿Cómo gestionáis en tu centro el uso de los móviles? Porque me estás diciendo que se usa en el aula y tantas veces ahora, sobre todo, pues se habla de prohibir incluso llevar el dispositivo al colegio. ¿Esto cómo lo gestionáis vosotros? Bueno, en mi caso, en el colegio sí que utilizan Chromebook desde quinto de primaria hacia adelante y luego, entonces en secundaria lo tienen. Hasta cuarto de primaria no utilizamos dispositivos. Y luego sí que es verdad que el móvil durante el horario lectivo no está encendido, está guardado en unos pequeños buzones que tenemos porque tienen otra herramienta para utilizar que consideramos que tiene un entorno más seguro y que genera pues un mayor aprendizaje. Exacto, o sea, es con el Chromebook Eso con es, lo que eso es. os servís. Con el móvil no. Fenomenal. Y para que un profesor pueda hacer un uso inteligente de estas herramientas, ¿qué formación piensas tú que debería recibir? Pues yo creo que la formación que necesitamos ahora mismo es una formación más basada en el humanismo. Yo creo que en un mundo que está en digitalización constante hace falta una humanización mayor. Tenemos que aprender a humanizar, de cierta manera, la tecnología. Y también creo que como docentes y como padres y madres tenemos que recibir formación en un buen uso de la tecnología, porque la asignatura de la que más aprenden los niños y las niñas no se llama lengua, matemáticas, inglés, se llama ejemplo. Enseñamos más con una vez que hagamos que con 20 que digamos. Y por desgracia hoy en día el ejemplo que damos como sociedad adulta del uso de los dispositivos digitales no es un ejemplo bueno. No es un ejemplo bueno. Estamos pidiendo a los niños que dejen el móvil, que no hagan, pero con un móvil en la mano. Entonces el problema no está en quitar el móvil a los niños, está en quitar el móvil a los adultos. Y yo creo que mejoraría muchas cosas de esa forma. Manu, y pensando en cómo educar a nuestros hijos y alumnos en un uso responsable de las tecnologías, puesto que van a salir a un mundo donde la tecnología está omnipresente, ¿cómo en casa, en este caso, podrías fomentarlo? Con una sola regla que unos padres concienciados de esto quisieran imponer a sus hijos.
Bueno, es complicado. Una regla sola, habría que poner varias, pero la primera que tengo muy clara es que no les daría un móvil con acceso a Internet y a redes sociales hasta los 16 años, más sabiendo los peligros que hay hoy en día. Yo entiendo que en muchas familias es necesario que estén localizados, que tengan la necesidad de hacer una llamada, pero ese acceso a redes sociales, a Internet sin filtros, no puede ser, no puede ser. Y la otra regla es que no hagan en Internet lo que no harían en la vida real. Tenemos que ayudarles, familia y escuela, unidos de una manera o de otra, a ver los peligros que hay escondidos detrás de las TIC. Yo veo Internet pues como un mar enorme, donde es un mar maravilloso además, donde hay peces de colores, sirenas, delfines, corales, etcétera, pero donde también hay piratas, tiburones, pederastia, pornografía, sexting, grooming, ciberbullying. Y en este mar de Internet tenemos que ser muy conscientes, docentes y familia, que no es lo mismo saber nadar que flotar. Y yo creo que ahora mismo todos nuestros alumnos y alumnas están flotando, a expensas de que venga un tiburón, un pederasta, los muerda y los lleve para abajo. Y no saben nadar, no van a volver a subir para arriba. Entonces es muy complicado y nos jugamos mucho. Claro, normal que ante ese panorama de peligros que también están en las redes, pues los padres quieran proteger a sus hijos. Ahora te voy a hacer una pregunta, digamos, un poco así retorcida, porque con esa buena intención de proteger a sus hijos en ese entorno que tiene peligros, ¿qué error más habitual cometemos los papás? Con esa buena intención. En darles todo lo que piden y habituarles a que no exista el no. Necesitan límites y necesitan una persona que les guíe, y eso va a llevar al conflicto, y es lógico. Bueno, yo no recuerdo mi adolescencia o mi infancia sin conflicto con mis padres y no me ha pasado nada. Aquí estamos, ¿verdad? Tenemos ahora, muchas veces como padre actuamos como si nuestros niños fueran niños Coulina, esta pastilla que tomas para una gripe que pensamos que son efervescentes, que se van, y no les permitimos transitar por una fiebre, por unos mocos, por una congestión. Es una metáfora, me refiero. Entonces, no puede ser, no tenemos que sobreprotegerlos en exceso y darles todo lo que piden. No podemos hacer por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos, no podemos desposeerles de la oportunidad de cometer un error y aprender de él, no podemos convertirnos en padres o docentes carpinteros que queremos tallar un modelo de hijo o de alumno, y eso es lo que tenemos que hacer, poner límites claros y no dañar su autoestima, su autoconcepto y muchas veces su propia confianza en sus capacidades. Tenemos que confiar más en ellos, pero intentar en este mundo en el que vivimos poner unos guardarraíles a la tecnología. Manu, tú te has convertido en una voz muy escuchada en el ámbito educativo, porque aparte de tu trabajo como maestro en León, que no has abandonado, tú no has escapado de la tiza ni del aula, pero eso, tienes una voz que se escucha en congresos, que también se lee en los libros que publicas. Uno de ellos es Eres lo que compartes, que hablas de estas temáticas que estábamos ahora comentando, entre ellas pues la huella digital, tu identidad en las redes. Ahora, pensando en los docentes, porque hemos hablado un poco de los papás, ahora un docente que en el aula quiera realizar una actividad sencilla, imagínate, 20 minutos con sus alumnos en una tutoría donde les quiere transmitir estos conceptos, ¿no? La importancia de la huella que dejas en las redes, de cómo también te proteges, ¿no? Sabes nadar, hablando del agua y de nadar y guardar la ropa también. ¿Qué actividad se te ocurriría, propondrías a un docente? Pues yo trabajo mucho con cortometrajes educativos, y hay uno que me gusta mucho, que es El mejor mago del mundo. Es un corto francés donde meten en una carpa a un mago que dicen que te va a adivinar el futuro. Y ese mago empieza a hablar con la gente que entra en esa carpa y simplemente mirándoles dice todo sobre su vida, su cuenta bancaria, en qué se ha gastado el dinero, las parejas que ha tenido. Y al final se desvela, cae el telón y se ve que toda esa información la ha sacado de las redes sociales. Yo creo que eso a los alumnos, cuando se lo pongo, les hace caer en la cuenta de que todo lo que comparten está en línea y que puede ser tratado pues de manera inadecuada. Y ese corto genera mucha reflexión, mucho debate y ayuda mucho para que se den cuenta de que todo lo que hacen, todo lo que comparten, no es de ellos. En el momento que lo publican en Internet es de todos. Ajá. Impresionante, me imagino que les deja... Es un corto maravilloso, sí. Al final no se lo esperan, cuando se cae el telón y ven de repente que todo ha salido de Facebook, en este caso. Caray. Es fantástico. También en tus libros hablas de otras
TIC, que también es una idea muy de esas que digo, muy luminosas, que te Sí. ayudan a descubrir muchas cosas, ¿no? Tiempo, interés y cariño. Pero vivimos en un mundo también que nos exige pues, a los educadores, a los colegios, pues alcanzar unos ciertos estándares de excelencia académica, etcétera. ¿Se pueden conciliar tus TIC y esa búsqueda de la excelencia que a veces implica pues, exigencia, esfuerzo y un cierto nivel de estrés en nuestros alumnos? ¿Se pueden Sí. conciliar las dos cosas? Sí, yo creo que la excelencia no está reñida con el cariño y esta idea de las otras TIC que puede sonar un poco edulcorada no es así. Yo cuando hablo de cariño no hablo de convertirse en un oso amoroso que está cogiendo a sus alumnos y diciendo, ¡ay, cuánto te quiero, qué bonito eres! No, no, se quiere con la palabra, se quiere con la escucha, se quiere con la presencia, se quiere con los gestos y ese querer se lo merecen todos nuestros alumnos de 0 a 29 años. Desde altas dosis de cariño tú puedes demandar altas dosis de exigencia de una manera más clara. Yo creo que un niño no aprende todo lo que podría aprender de una persona que sabe que no lo quiere, que no lo aprecia, una persona a la que observa desde la lejanía impuesta por una barrera invisible de frialdad. A mí me parece muy importante y no está reñido. Yo creo que realmente el cariño, la excelencia no se acompañan y se necesitan, se necesitan. Tú pues te puedes tener preparada la mejor clase de matemáticas que si ese niño no se siente querido, visto, valorado, apreciado, tenido en cuenta, no va a aprender o no va a aprender todo lo que podría aprender. Hablas también de una cierta comprensión lectora. Mm. En el ámbito escolar se habla mucho de eso, pero tú lo dices en otro sentido. Dices que el maestro tiene que ser alguien experto en leer miradas. Y esto también abre muchos horizontes. Yo te preguntaría qué tipo de mirada o de actitud o de gesto en un niño a ti te haría saltar las alarmas. Bueno, yo he tenido muchos casos, aquí ya te hablo desde la experiencia y mis vivencias, ¿verdad? Yo creo que cuando lo que un niño te tiene que decir le rebasa el alma, la boca se calla y los ojos hablan. Cuando tú tienes un alumno que le tocas el hombro por la mañana y le duele un poquito, con su boca no te va a decir que su papá lo está maltratando, con sus ojos sí. Y entonces puedes llamar a servicios sociales. Cuando tienes una niña que viene, se sienta y está llorando y va al baño y continúa llorando, con su boca no te va a decir que está siendo víctima del bullying por los alumnos de otra clase o quien sea. Con sus ojos sí. O cuando tienes una niña que viene con falta de aseo, ha dejado de traer la merienda, cuando antes no era así, no te va a decir con su boca que los han desahuciado y llevan una semana viviendo en una furgoneta. Con sus ojos sí. Yo creo que cuanto menos habla un niño, más hay que escucharlo. Las mejores pautas para innovar, para educar, están en los ojos de nuestros niños y niñas. Y las cosas realmente importantes de la vida han de hacerse mirando a los ojos. Y no se me ocurre nada más importante que el verbo educar. Detecto muy bien en los niños que tienen esa necesidad. Yo creo que sobre todo en su mirada, cuando un niño deja de mirar o deja de mirarte, está pidiendo ser visto. Y es importante, tenemos que verlo. Y también en los silencios. Hay silencios que gritan mucho. Entonces sí que es importante esa labor de convertirnos en expertos en leer miradas de verdad. Muchas veces la burocracia, las prisas nos llevan hacia otro lado, porque sabemos todos que por lo menos en España no existen leyes educativas, existen venganzas electorales. Y esto nos lleva a muchas veces a hacer una elección entre dos P's, papeles o personas. Si quedan 20 papeles sin rellenar, tienes eso, 20 papeles sin rellenar. Si tienes 20 actividades sin hacer, tienes eso, 20 actividades sin hacer. Pero si quedan 20 ojos sin ver, tienes 10 corazones sin atender. Entonces yo lo tengo claro, siempre personas y luego todo lo demás. ¿Y tu forma de intervenir en esas situaciones, aunque es una pregunta un poco genérica, Sí, pero ¿cómo lo haces? pues se asocia de manera fácil, tanto padre como profesor empieza por P. P de presencia y P de paciencia. Con presencia, paciencia y escucha. Hay que acompañarlos, necesitan hablar, necesitan expresar lo que sienten. Muchas veces nuestros niños y niñas están viviendo en la oscuridad y necesitan que alguien esté ahí a su lado para decirles que la luz volverá, que hoy no tiene por qué ser siempre. Y ese alguien podemos ser nosotros, su oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, su bálsamo, su lugar seguro. Entonces, paciencia, presencia y escucha. Tenemos muchos niños heridos, ¿no?, en las aulas, igual que hay muchas personas heridas en la vida en general, en cualquier ambiente. Y por eso creo que con razón en los últimos tiempos pues se enfatiza mucho la necesidad de educar emocionalmente. A lo mejor antes esto ni se tenía en el radar educativo, pero ahora sí. A mí me parece que es un adelanto.
¿tú percibes que hay una repercusión también del bienestar emocional de nuestros alumnos en su rendimiento académico? Totalmente. Yo creo que lo que decía antes, si un alumno no está bien emocionalmente, no puede estar bien académicamente. Esto lo vemos muy claro en adultos. Tú tienes una muerte familiar o tienes una ruptura sentimental, coges la baja, te dan unos días. Nuestros niños, pues muchas veces los tratamos como si fueran ciudadanos de segunda. Si un alumno está preocupado porque se le ha muerto un abuelo, una mascota, está sufriendo una ruptura sentimental de sus padres, ha presenciado una situación de violencia familiar, ya puedes tener preparada la mejor clase del mundo que ese niño no va a estar conectado. Entonces es muy importante, primero la persona y después todo lo demás. Educar es algo más emocional que curricular. Y eso muchas veces se nos escapa, se nos olvida, porque estamos muy empeñados en llegar a su cabeza para depositar ahí conocimientos y desarrollar competencias, que está muy bien y fundamenta nuestro trabajo. Pero se nos olvida antes, muchas veces, llamar en la puerta de su corazón. Porque es fundamental saber cómo están. La educación emocional, no hablo en general, hablo del bienestar, tiene mucho que ver con el aprendizaje. Pero ya no solo el bienestar de los alumnos, también el bienestar de los docentes repercute directamente en el bienestar de familias y de alumnos. Entonces tenemos que cuidarnos y generar contextos donde cada uno podamos ser lo que somos y sentirnos bien en los colegios. Tú trabajas en el aula entonces con los alumnos directamente, por ejemplo, la comprensión de sus propias emociones, la identificación de las mismas, etcétera. Sí. ¿Nos podrías sugerir alguna actividad sencilla que se pueda hacer en clase con los chavales? Sí, a raíz de ese trabajo publiqué, no sé si mi segundo o tercer libro, El Diccionario de Personas Especiales, que es un diccionario centrado en ver las cualidades positivas de los demás. Entonces lo trabajamos muy a menudo, que ese libro, por ejemplo, abrimos y vemos la definición de una persona, buscamos quién sería esa persona para nosotros, también con diferentes herramientas tecnológicas, pues ver cómo viene el alumno al aula, pues con el semáforo emocional, pues hay diferentes técnicas que te permiten trabajar en el día a día, pero no hace falta hacer actividades especiales para trabajar la educación emocional. Hace falta verlos, escucharlos, mirarlos y ir allí donde tenemos que estar. Yo creo que hay que pasar de ser en muchas ocasiones profesor torre de control, que se parapeta a lo mejor en una silla mientras los alumnos hacen actividades de manera individual, y a profesor avión, que sobrevuela entre sus alumnos y aterriza allí donde es necesario para controlar las turbulencias emocionales y del aprendizaje. Entonces yo creo que la educación emocional está más en el día a día, en la figura, en el rol del docente, el que tiene que asumir. Contando con que las políticas educativas le den el tiempo necesario para ello, y que toda ley educativa dice que nuestra educación ha de ser personalizada. Le falta un parrafito ahí. Y para ello nuestra ratio será bajada. A mí me resuena muchísimo esto que has dicho de la educación personalizada, pero te quiero hacer una pregunta antes. ¿Cómo cuidar entonces al docente para potenciar ese rol que tú estabas describiendo? ¿Cómo lo cuidamos desde las instituciones, desde las leyes incluso, desde los centros, ¿no? Pues yo creo que a nivel político mal. Soy claro, yo creo que la educación es algo tan importante que no puede estar solo en manos de políticos. Y no lo digo yo, lo decía Marco Aurelio. Los políticos pueden hacer algo por la educación, gastar con largueza, invertir, cuidar el bienestar de los docentes, sabiendo que repercute, como dije antes, en todo lo demás, cuidando las infraestructuras, dotando de tiempo de verdad para que los docentes puedan cuidarse y puedan tener tiempo para trabajar en equipo. Estamos desarrollando pues una educación humanizadora, y muchas veces los docentes no tenemos tiempo de hablarnos, de escucharnos, de compartir, y disminuyendo, pero ya, la burocracia muchas veces innecesaria, que no sirve absolutamente para nada. Hay otros papeles que son muy necesarios, de acuerdo, pero los que no sirven para nada quitan tiempo de lo importante, de estar con tus alumnos, de preparar tus clases, de hablar con tus compañeros, y eso es fundamental. Para cuidar necesitas cuidarte. Igual que para enseñar necesitas leer muchos libros y formarte, pues es fundamental. Te decía antes que me resonaba mucho lo de personalizar la educación, porque en el modelo educativo de los colegios Regnum Christi, uno de nuestros ítems, o no sé cómo decir, aspectos más importantes es acompañamiento personal integral. ¿Qué es para ti acompañar? Pues acompañar es estar al lado de nuestros alumnos y estar de su lado también, que no es lo mismo. Entonces yo creo que es importante, y es acompañarles
no invadiendo su campo competencial, es decir, no haciendo por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos y no colonizando su ámbito de libertad, porque muchas veces colonizamos y queremos poner reglas absolutamente a todo y nos piden permiso hasta para necesidades básicas, ya desde que son muy pequeños hasta que son mayores. Puedo ir al baño, puedo sonarme los mocos, puedo afilar, puedo. Entonces le estamos robando su autonomía, y a medida que crecen esos niños, cuando se les presenta en la vida, cuando ya son adultos o adolescentes y tienen la opción de poder elegir, de poder optar, tienen miedo y temblor. Y luego nosotros adultos nos echamos la mano a la cabeza, no sabe qué estudiar, no sabe qué ropa ponerse. Ya vienen de un sistema que siempre les ha obligado a pedir permiso para todo. Entonces, acompañar es eso, guiarles, pero sin imponer, simplemente orientando, y estar eso, a su lado y de su lado, que muchas veces yo creo que los adultos deberíamos proteger la infancia. Creo que somos los protectores sí o sí de la infancia. Y en ese acompañamiento, ¿cómo ir más allá también de lo emocional que hemos comentado antes, llegando a esas dimensiones más profundas de la persona que la abren a la trascendencia? En ese acompañamiento, ¿tú cómo lo haces para despertar también todo eso que a veces está dormido, incluso en nuestros alumnos, ese deseo de trascendencia, de propósito, de sentido? Pues dando espacio para que se conozcan a sí mismos, para que miren dentro. Yo creo que a mí me gusta que mis alumnos aprendan mucho, pero sobre todo y ante todo mucho sobre sí mismos. Me parece increíble que no se conozcan, que pasen los años y al final pues nuestros alumnos no saben quiénes son, no saben aquello que se les da bien, y es importante que les vayamos dando herramientas, que no acaben la escolaridad con una maleta y en esa maleta, como dice Marisa Moya, solo lleven un martillo, porque luego en la vida van a resolver todo a martillazos. Es importante que en esa maleta pues vayan añadiendo otro tipo de herramientas para que puedan resolver las situaciones que se van a encontrar en la vida, pues también con un destornillador, con una cinta métrica, con una regla, con otro tipo de herramientas. Es fundamental. Bueno, eso ya he dicho varias veces, que tienes frases muy, muy buenas, ¿no? Que despiertan muchas cosas, muchos matices. Y te voy a ir comentando algunas de ellas, Vale. con la intención de que saquemos claves muy prácticas para los padres, para los docentes, ¿no? Vale. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con las ostras. ¿Qué Sí. aprendizajes tienen qué tienen que aprender como las ostras, ¿no? Nuestros alumnos, nuestros hijos? Sí, la ostra, bueno, es un post que escribí y está en alguno de mis libros. Cuando le cae una pequeña cáscara, un pequeño intruso, no se queja, lo que hace es que la va cubriendo capa a capa de nácares. Al final genera una perla de algo que en principio era un problema. Y es a lo que me refiero, que muchas veces pues tenemos que hacer a nuestros alumnos ver que en todo error o en todo fracaso puede haber aprendizaje y que se puede salir de él, esa capacidad de resiliencia, porque nos estamos encontrando alumnos con un nivel de frustración muy bajo, que no se enfrentan, y muchas veces es porque los sobreprotegemos, como decíamos antes, en exceso, y invadimos lo que ellos pueden hacer, no les dejamos hacer lo que son capaces de hacer. Lo decía Montessori: no hagas por un niño lo que el niño puede hacer por sí mismo. Entonces las ostras nos enseñan eso, la capacidad de, a partir de un problema, poder ir y salir adelante y generar aprendizaje, ¿no? Y hoy en día en muchas ocasiones te encuentras un niño que ante una corrección o ante una mala nota se le viene el mundo encima, se le cae todo encima, y eso no puede ser. Tenemos que intentar hacerles ver que son resilientes, que son capaces, y darles las herramientas suficientes para ello. Pero para esto sí que necesitamos trabajar juntos, familia y escuela, y tener claro que todo lo que los docentes tiremos sobre el tejado de los hogares va a caer sobre la cabeza de nuestros alumnos, y todo lo que las familias tiren sobre el tejado de la escuela va a caer sobre la cabeza de sus hijos. Entonces aquí juntos, en equipo y remando en la misma dirección, de forma natural o por imperativo legal. No queda otra, porque si se intenta desde el colegio ir en una dirección y la familia va en otra, es muy difícil. ¿Y cómo favorecer esa alianza familia-escuela que tantas veces pues torpedeamos desde un lado o desde el otro? Pues abriendo el aula, las puertas del colegio a las familias, y regalándoles a las familias algo que a la vez que les regalamos nos viene de vuelta, algo que se llama empatía. Pero no la empatía como la conocemos, que si ahora preguntamos qué es la empatía, pues ponerse en el lugar del otro. No, eso es traslación, tú ven para acá, yo voy para allá. La empatía es la mejor manera de hacer turismo por otras personas, de pensar con otros cerebros, de ver con otros ojos, de escuchar con otros oídos, de hablar con otras bocas, de tocar con otras pieles y de sentir con otros corazones. Y cuando el ambiente de mi aula o de mi colegio es empático, de ahí a la luna. Yo sé que
que es difícil, que como en las familias y como en todos los sectores hay de todo, ¿verdad? Hay todo tipo de personas. Pero se puede, se puede. Y no tienes que penalizar a las familias en general porque una familia a lo mejor no lo haga de manera adecuada, igual que no debes penalizar a un claustro porque un docente no lo haga de manera adecuada y no debes penalizar a un niño a una clase porque un niño no lo haga de manera adecuada. Otra de tus expresiones. Dices que hay personas mosca y personas abeja. Sí, totalmente. Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a convertirse en las segundas y no Mm. ser las primeras? Pero explícanos primero qué es ser una persona mosca. Sí, yo lo tengo clarísimo que existen ese dos tipos de personas y seguro que ahora cuando se escuche nos vienen personas a la cabeza, ¿verdad? Las personas moscas son aquellas que da igual el lugar tan bonito donde las pongas, que siempre, siempre, siempre van a encontrar su pedacito de caca. Siempre. Y las personas abejas son aquellas que da igual el lugar tan feo donde las pongas, que siempre, siempre, siempre van a encontrar la flor y la miel. Y podemos ser moscas, sí, un ratito, pero no de septiembre a junio, por el bien de todas las personas que dependen de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo puedes trabajar esto con nuestros niños o incluso con los adultos? Enseñándoles a enfocarse más en lo positivo y menos en lo negativo. Tenemos un cerebro que me gusta llamar Booking o Amazon, llámalo, no hago publicidad, no tiene nada que ver, pero ¿qué es lo primero que miras cuando vas a reservar un hotel en esas plataformas o un producto, aparte del precio? ¿Qué es lo primero que miras, Antonio? Te pregunto yo a ti. Lo primero que miro, las Eso, reseñas. pues las reseñas. Y a lo mejor estás viendo un hotel maravilloso con 100 reseñas positivas y sale una negativa. Y dices, ya no vas, ya no vas. Ujú. Pesa más una negativa que 100 positivas. A mí esto me da igual con objetos, con hoteles, con libros. Me preocupa con personas. Tienes un compañero maravilloso con 100 cualidades positivas y detectas una negativa. ¿Dónde le das? En la negativa. Tienes un alumno con 100 potencialidades y cualidades y detectas algo negativo. ¿Dónde le atizas? En lo negativo. Viene la familia a la tutoría. Se lleva la lista de todo lo que tiene que mejorar y hacer de mejor manera, ¿verdad? Pero y todo lo que puede potenciar y todo lo que en lo que puede avanzar, porque la educación no es solo lengua y matemáticas, es mucho más. Entonces, eso me preocupa, igual que en las sesiones de evaluación, mal llamadas, que yo creo que se deberían llamar sesiones de devaluación, porque muchas veces vamos a devaluar, a ver lo negativo y no puede ser, no puede ser. Tenemos que enfocarnos más en ver lo positivo y menos lo negativo. Hay una frase que me gusta mucho de un pintor que se llama Henri Matisse, que dice que siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Y yo soy partidario de convertirte en abeja, de ver esas flores y compartirlas. ¿Hay de lo otro? ¿Hay la caquita que decía antes? Sí, pero hay más flores. Ujú. ¿Y cómo convertir las sesiones de evaluación en sesiones de verdadera evaluación más fructíferas, donde se ayuda al desarrollo de los alumnos? ¿Tendrías alguna clave muy práctica? Además, tú tienes ahí mucha experiencia Mm. como docente. Cuidando nuestra profesionalidad, el vocabulario, el rigor, no entrando en chascarrillos, no hablando de las familias, no diciendo cosas que no deberíamos decir de los niños. Yo simplemente cuando me preguntan eso doy una sugerencia a todo docente, que se hagan la siguiente pregunta. ¿Permitiría que hablen así de mi Mm. hijo, primo o sobrino? Si la respuesta es no, alza la voz o levántate y vete. Yo lo tengo clarísimo. No, son seres humanos, estamos hablando de personas. Yo he estado en alguna evaluación en la que no permitiría que hablen así de mi hija. Y Ujú. entonces actúas en consecuencia. Súper Bueno, práctico lo que acabas de esa decir, desde pregunta luego. te saca de la comodidad. Ujú. Y si no te la haces, puedes seguir. Entonces Ujú. yo creo que hay que hacer ese tipo de preguntas. Otra cosa que también dices es que nuestros hijos y alumnos Ujú. deberían descubrir el mundo, la realidad, a través de los ojos y no a través de las pantallas. Sí. De nuevo, te pido alguna clave práctica para que tanto en casa como en la escuela pues favorezcamos que nuestros hijos se asomen a la realidad no a través de la ventana de la Ujú. pantalla, sino que directamente la miren, ¿no? Quizás de nuestra mano, pero que miren a través de sus ojos. Mm. Tengo una técnica, iba a escribir ahora sobre ello, la técnica TEN, que digo, para conseguir eso todo padre o todo educador tiene que dar la T de tiempo, la E de experiencias, vivencias y la N de naturaleza. Vivimos en un mundo con un gran déficit de naturaleza y hoy más que nunca invitaría a todos los educadores, padres, madres, que se conviertan en diseñadores de experiencias analógicas
Lo estoy diciendo en el año en el que estamos, ¿verdad? Pero hoy la salida a un parque, a una montaña, a una granja, cobra más valor que cuando empezó a hacerlo Giner de los Ríos en la institución libre de enseñanza. Me parece fundamental. Y luego, sobre todo, cuidar el ejemplo. Es que me parece fundamental. Y no lo cuidamos, no lo cuidamos. Yo hace unos años fui a Biopar, en Valencia, y recuerdo que en el comedor, en el restaurante, la mejor mesa daba hacia las jirafas, hacia una zona donde había jirafas corriendo. Y había una familia con las dos niñas mirando hacia las jirafas y los padres en los laterales. Y esas dos niñas estaban viendo en una tablet Peppa Pig en el zoo. Digo, pero si tienen las jirafas ahí. Esas niñas no piden la tablet, se la pone. Igual que esos niños que van en carritos de bebés y les ponemos una tablet o un soporte en el móvil y van viendo. Entonces estamos generando necesidades que nuestros niños y niñas no tienen, pero que luego va a ser muy difícil dar marcha atrás. Estamos tapando muchas rabietas con una tablet y luego cuando tienen 15 o 16 años pretendemos que cuando les vayamos a hablar la suelten. Es imposible. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser prácticos y cuidar mucho el ejemplo y lo que te comentaba de la técnica TEN. Tiempo, experiencias, naturaleza. Uh-huh. Una cosa que me impresionó hace mucho tiempo cuando lo leí en Los hermanos Karamazov, al final de ese novelón de Dostoyevsky, uno de los personajes dice: la misión de la educación es proveer a los niños con buenos recuerdos. Un solo recuerdo, dice Karamazov, puede salvar la vida a una persona. Cuando en el futuro, pasando por valles más inhóspitos en la vida, pues se agarre a ese recuerdo que alguien puso una vez en su conciencia. Y tú dices algo muy parecido. Yo inmediatamente hice el link de las dos cosas. Tú dices que el corazón de nuestros hijos se construye con recuerdos. Es una frase también preciosa. Y entonces yo te quería preguntar, aunque has contestado en parte en la otra pregunta, pero ¿qué tipo de experiencias tenemos que regalar a nuestros hijos y a nuestros alumnos para que vayan generando esos recuerdos que el día de mañana a lo mejor les salva cuando estén hundidos por algo, cuando estén perdidos en la vida, pero tengan ese asidero, que es ese recuerdo que una experiencia que vivieron les proporciona? Sí, yo creo que tenemos que abrigarles la infancia para que cuando sean mayores y sientan frío puedan volver a ella. Me parece fundamental. Esa frase no sé dónde la oí, que la infancia es el patio en el que jugaremos toda nuestra vida. Y es fundamental. Esa infancia nos va a marcar para el resto de nuestras vidas. Y no hay que hacer grandes cosas, hay que estar presentes, hay que dedicar tiempo, generar buenos recuerdos. Pero muchas veces que pensamos que los buenos recuerdos se generan yendo a Disneyland. Claro, sí, fenomenal, es un buen recuerdo. Pero también saliendo a un parque y en vez de estar el padre o la madre mirando el móvil dando patadas al balón con tu hijo, o también cuando está haciendo un dibujo estando presente y mirándole a los ojos y diciéndole algo de su dibujo, o dando un paseo por la ciudad o por la montaña. Esos recuerdos son fundamentales, sentirse escuchado, valorado, visto, apreciado. Es muy importante y eso es lo que te genera esos recuerdos y volver a esa infancia de una manera amigable y salvadora en muchas ocasiones. Entonces yo creo que tenemos que no solo dedicar tiempo de calidad, sino también de cantidad. Muchas veces es tiempo de calidad, no, pero también en cantidad, porque la infancia pasa muy rápido y no te das cuenta y volaron. Entonces es importante todo el tiempo que tengamos. Yo sé que de hoy en día no existe la conciliación familiar en muchas ocasiones, que es muy difícil, pero exprimir al máximo el tiempo que tengamos con ellos y que no nos robe la pantalla, esa mirada que merecen nuestros niños y niñas. Uh-huh. Pues te voy a lanzar ahora algunas preguntas así, diríamos, relámpago, Vale. también con la intención de que pues, te vayas ahí como en un ping-pong, Vale. respondiendo con agilidad. Y te lanzo la primera. Tú dices también que no es lo mismo habitual que normal. Te preguntaría, ¿qué cosas en el mundo educativo que son habituales las hemos convertido en normales cuando no deberían serlo? Sí, yo creo que hemos normalizado muchas cosas que no son normales y que sea lo habitual no quiere decir que sea lo normal. Pues la primera, el uso de la tecnología. Hoy en día el niño que no tiene un móvil con 12 años es el raro, cuando debería ser al revés, debería ser lo normal. Entonces eso me preocupa. También nos hemos habituado a ver que los padres, las madres, comparten fotos de sus hijos, la vida de sus hijos en redes sociales, sin ningún criterio, sin tener su consentimiento, sin saber lo que eso puede repercutir en su vida futura. Eso no es habitual, pero no es normal. Y también yo creo que como docentes hemos normalizado una forma de evaluar y de enseñar que no es justa. Si algo está claro es que nuestros niños y niñas son diversos. Y
ante esa diversidad, yo lo tengo claro, si mis alumnos y alumnas son diversos, mis maneras de evaluar y de enseñar también deben de ser diversas. Y no es una cuestión de moda, de innovación o de tendencia, es una cuestión de justicia. Porque todos podemos bailar, pero no todos podemos hacerlo con la misma música y al mismo ritmo. Y algo que tenemos muy claro en adultos nos cuesta ver en nuestros niños. Entonces tenemos que ampliar nuestra concepción de prueba de evaluación, que tiene que ir más allá del típico examen, que es un buen recurso, pero no siempre tiene que ser el único recurso, y nuestra manera de enseñar, que puede salir del libro de texto como única fuente de aprendizaje. Se puede aprender de muchas más maneras. Y no hablo en contra del libro de texto, que hay un gran trabajo detrás, pero es un recurso más. Entonces sí que me parece importante evaluar, no para poner una nota, sino evaluar para que generar aprendizaje y que nuestros alumnos avancen. Pues esas 3 cosas yo diría que... Hay más, hay muchas más, puedo seguir, pero, pero con esas yo creo que es suficiente. Pues te pregunto otra, ¿por qué la tecnología no sustituirá al maestro nunca? O a lo mejor sí lo hará. No, yo creo que no, porque la tecnología no mira, no late, no abraza y tampoco siente. Aunque te diga que siente, la inteligencia artificial te puede decir que siente, pero realmente sabemos que no siente. No nos podemos dejar engañar, y tampoco tiene regazo la tecnología como lo tiene un padre o una madre. Yo creo que también estamos hoy en día muy preocupados por el progreso de la inteligencia artificial, mucho, y muy poco preocupados por el retroceso de la inteligencia natural. Me preocupa más eso. Hoy en día están llegando pues ahora generaciones donde se está demostrando que su coeficiente intelectual por primera vez va hacia abajo y no escala hacia arriba. Y eso se debe mucho al mal uso de la tecnología. Entonces tenemos que estar más preocupados pues en eso, en la mirada, en la escucha, en la presencia, en la palabra, en la conversación. Una conversación como la que estamos manteniendo tú y yo ahora activa nuestro cerebro. El uso de una pantalla dándole con el dedo no lo activa tanto. La adormece, más bien. Eso es. A veces se dice eso de ¿qué el único libro te llevarías a una isla desierta? Yo ahora te pregunto, ¿qué única enseñanza transmitirías a un niño si solamente pudieras enseñar una sola cosa? Sí. Uf. Esa es más difícil. Pues que la bondad es importante. Vamos, lo tengo claro. A mí me da igual que un alumno mío, no me da igual, entiéndeme, me da igual que un alumno mío tenga 10 sobresalientes, si luego sale a la calle, una señora se cae y se pone a grabarla con el móvil y se ríe de ella, yo he fracasado como docente. O la familia ha fracasado como padre y madre. Me parece que primero es ser. Y después viene el saber. No entro en dicotomías aquí. El ser y el saber son fundamentales, se nutren y sin saber no hay competencias. Pero la persona siempre estará por delante de cualquier contenido curricular, de cualquier programación, de cualquier examen. Y tenemos que hacer ver a nuestros niños y niñas que lo primero es ser buenas personas, respetarse, ayudarse, colaborar. Y después ya vendrá todo lo demás. Si un alumno es, a buen seguro sabrá. Pero de nada me vale saber mucho si no soy nada. Entonces, bueno, a un alumno le diría, trabajaría en esa línea. Y hablando ahora de los maestros, ¿qué piensas que falta hoy en la formación inicial de los maestros? Pues realidad. Yo creo que falta mucha realidad, sobre todo en la etapa universitaria. Yo creo que cualquier docente que esté formando a futuros docentes debería haber pisado o estado relacionado con el aula en algún momento. Tendría que haber una especie de créditos compartidos donde los docentes universitarios que están trabajando con magisterio realmente tengan algunos créditos de aula para trasladar esa experiencia. Muchas veces la formación universitaria se basa en unas teorías que luego son muy difíciles de aplicar en el día a día. Entonces hace falta pues una formación que sea más práctica, que tenga más conexión con la realidad que te encuentras en el aula, con la diversidad que hoy en día está llegando a nuestras aulas, porque el papel todo lo aguanta. Pero luego, cuando llegas al aula, te das cuenta que eso que ponía en el papel no es factible. Por muchos momentos es inviable. Imagínate que tu grupo de alumnos, de los que eres tutor, ha tenido un mal día, por alguna razón están con el ánimo por los suelos. ¿Qué poema o qué canción utilizarías para ayudarles a salir de ahí? Yo utilizo mucho una de un buen amigo mío, Jorge Ruiz, de Maldita Nerea, que se llama Inevitable.
Es una canción que habla del amor. Yo creo que el amor es el principio pedagógico esencial y que el amor no entiende de relojes, no entiende de cronómetros, de tiempo, entiende de ayuda, de apoyo, de acompañamiento, de asombro, de alegría, de aceptación, de ánimo, de aliento. Y estas palabras, que también empiezan todas por la letra A, requieren tiempo, un tiempo natural que no podemos arrebatar a nuestros niños y que tampoco nos podemos arrebatar a nosotros. Esa canción siempre aterriza, nos da tiempo y como docente también nos hace ver que no sirve de nada adelantar procesos que no deberíamos adelantar. Y eso ocurre hoy en día mucho en educación. Tenemos mucha presión en educación infantil para que los niños con 5 años, por ejemplo, ya lean, cuando el proceso de lectoescritura es sabido por todos que finaliza en segundo de educación primaria. Si un niño está preparado para leer con 3, 4 años, 2, que lea. Pero si no, no debemos forzar un aprendizaje, porque el cerebro aprende por asociación y ese niño, cuando ya no tenga la obligación de leer, no va a querer leer, porque su cerebro va a asociar lectura con sufrimiento. Entonces sí que es importante que no nos metamos esa presión. Tenemos un síndrome que me gusta llamar el síndrome de Doraemon, del gato cósmico, que como que tenemos que tener en el bolsillo de todo para todos y en todo momento para educar, y nos metemos una presión de que tenemos que tener ese todo, que nuestras clases siempre deben emocionar, que todo deben ser... No, a veces el aprendizaje no emociona y está bien. Yo aprender los ríos de España no me emocionó, pero los aprendí y agradezco haberlos aprendido. Planchar no me emocionó, pero tuve que aprender también. Entonces hay aprendizaje también muchas veces sin emoción. Otra cosa es que lo recuerdes más o menos. Pero lo que te estaba diciendo es eso, que es importante intentar que nuestros alumnos aprendan de la manera más significativa posible. Y para eso hay que reducir el número de ejercicios repetitivos de los libros de texto y aumentar el número de experiencias y vivencias. Nos gusta que los papás y los educadores, e incluso quizás los alumnos que escuchan estos podcasts, se puedan llevar herramientas muy concretas a su vida para poner en práctica, para convertir en vida lo que aquí han escuchado, ¿no? Yo creo que con todo lo que has dicho se llevarían, o se llevan, se están llevando ya muchísimas cosas, pero para acabar, alguna actividad muy concreta que en un determinado plazo de tiempo un papá pueda poner en práctica en su vida con sus hijos y que empiece a haber ya resultados en la educación. Sí, yo creo que hay que huir, todos los padres, todos los educadores, debemos huir de la pirotecnia tecnológica, metodológica a la que estamos asistiendo. Estamos saturando las aulas, los centros educativos de metodologías, materiales, aparatos electrónicos, y esa saturación deja poco espacio para la creatividad, deja poco espacio para establecer los vínculos emocionales necesarios para potenciar cualquier aprendizaje y sacar a la luz los talentos de nuestros hijos y alumnos. Y deja poco espacio para lo que dije antes, para mirar a los ojos. Entonces, una actividad práctica que yo haría es retar a cualquier padre o madre a que esté 24 horas totalmente presente con sus hijos sin el móvil. Que no tenga el móvil en la mano, que pruebe a estar un día entero sin móvil. Digo, en los momentos de comida, en los momentos de compartir, sin pantallas, sin móvil, sin ordenador. Si el hijo está, móvil fuera, que estén realmente, que los miren, que dediquen 5 minutos al día a realmente simplemente mirar a sus hijos, a ver cómo hablan, a ver cómo se mueven, a ver qué les inquieta, a ver qué les preocupa. Me parece fundamental, porque entramos en el día a día y es verdad que los adultos estamos muy ocupados y estamos enganchados al móvil. Y dejamos de ver y de enterarnos de muchas cosas que nuestros niños están sufriendo o padeciendo. Entonces, mi reto sería ese. Si es 24 horas, pues 24 horas. Cuando tu hijo o hija esté en casa, el móvil desaparece o lo apagas. Intentarlo. Que no se muere nadie, ¿no? No, Por... no. que tengas noticia. Para nada, para nada. A lo mejor también nos escuchan jóvenes que están barajando la vocación docente. Yo, para terminar, quería hacerte una pregunta, es muy personal. ¿Tú en otra vida posible que se te concediera, elegirías otra profesión que la de educador? No. Mi profesión da sentido a mi vida. Realmente yo siempre, desde muy pequeño, me he sentido, he querido ser maestro y disfruto mucho de mi profesión día a día. Me nutre una barbaridad y creo que es uno de los trabajos más importantes que existen hoy en día, por no decir el más importante. Estamos trabajando con seres humanos, estamos construyendo el futuro de una sociedad.
Por eso hay que tener mucho tacto, mucho interés, mucho tiempo, las otras TIC que mencionábamos antes, ¿verdad? Yo no me veo, me veo haciendo otras cosas, pero nunca dejando el aula, siempre con los pies en el aula. Pues Manu, te agradezco muchísimo este ratito que hemos compartido. Yo, personalmente, como padre, como docente, me llevo muchas cosas que ojalá pueda poner en práctica, que seguro que me mejorarán como educador. Así que gracias de verdad, Manu. Gracias a ti, Antonio, un placer. Muchas gracias.